Este es el primer webinar de una serie de webinars de entrenamiento que vamos a tener en noviembre y diciembre. Hoy vamos a hablar acerca de las funciones básicas del MIDAS Civil. Y dentro de estas funciones vamos a hablar acerca de la interfaz gráfica en nuestro software, como también algunas cosas del modelado en el mismo, algunas condiciones de borde que podemos aplicar para simular más bien el comportamiento de la estructura, y también algunos tipos de cargas que podemos aplicar. Luego vamos a ver un poco acerca de los resultados y eso. Yendo directamente a la interfaz gráfica del software, esta es la interfaz gráfica del MIDAS Civil. Si vemos, tenemos en la parte superior algo que llamamos el ribbon menu. Este ribbon menu en el software, si pueden ver acá, tenemos todas las propiedades tabuladas, y si queremos verificar alguna de las propiedades podemos ir directamente a cada una. Por ejemplo, el análisis o los resultados se agrupan todas las propiedades de forma intuitiva, como pueden ver en este slide. Nosotros hemos creado esto ya que aplicaciones como el AutoCAD o el Microsoft Office ya tienen este tipo de menú. Nosotros lo creamos para que los usuarios que ya están familiarizados con este tipo de menú puedan ver la facilidad o puedan utilizarlo con mayor facilidad. Otra de las cualidades que tiene la interfaz gráfica en MIDAS Civil es el Tree Menu. Nosotros de ahí pueden ustedes modificar, pueden cambiar las propiedades del modelo, pueden editar directamente desde ahí todas las propiedades que tiene asignada el modelo. El software se las va a enlistar. Y particularmente yo utilizo ese menú en el día a día porque yo reviso modelos de nuestros usuarios. Entonces yo tengo que ver lo que el usuario ha hecho en su modelo, en su estructura. Entonces directamente desde el Tree Menu yo puedo verificar o puedo modificar las propiedades asignadas al modelo. Otra de las características que tiene el MIDAS Civil es nuestra ventana de mensaje, que es esta de aquí abajo. En el caso de que haya algún problema con el modelo, este es el medio de comunicación que utiliza el software. Con eso el software se comunica con nosotros y nos informa qué estamos haciendo mal. Si por ejemplo tenemos algunos elementos que están en el mismo lugar, el software nos indica. Si tenemos algún desplazamiento anormal, el software también nos indica. Y así sucesivamente podemos comunicarnos, o el software se puede comunicar con nosotros y podemos verificar qué está pasando en el modelo. Y ya el software es gráfico, como ustedes pueden ver. Nuestra interfaz y nuestras gráficas están bien avanzadas, y para eso tenemos las diferentes vistas también. Aquí en la parte derecha tenemos el menú en donde podemos cambiar las vistas del modelo a medida que vayamos realizando el análisis o antes o post proceso. Como pueden ver, el software tiene un menú intuitivo en donde podemos acceder a funciones agrupadas, y por ejemplo seleccionamos acá la pestaña de cargas y seleccionamos las cargas estáticas. El software nos agrupa todos los tipos de cargas estáticos o los más utilizados que están disponibles en el software. Si vamos acá y seleccionamos alguna carga sísmica, por ejemplo, podemos ir de izquierda a derecha. Usualmente nuestro menú está desarrollado para que sea una trayectoria de trabajo de izquierda a derecha. Entonces, si por ejemplo queremos aplicar algún tipo de carga sísmica dinámica, podemos ir a la pestaña de sísmica acá y seleccionar el espectro de respuesta, por ejemplo. De izquierda a derecha, primero definimos la función y luego definimos el caso de carga del espectro. Lo mismo para los análisis tiempo-historia, vamos de izquierda a derecha, y con eso ya los usuarios saben dónde pueden ir para realizar cualquier tipo de análisis. Ya pasando directamente a lo que es el modelado en el software. En el software tenemos diferentes tipos de análisis que podemos realizar. Tenemos tipos de análisis como son los análisis de cargas móviles, análisis de etapas constructivas, que muchas veces son los más importantes en este tipo de puentes.
También tenemos análisis sísmicos dinámicos, como pueden ver acá enlistados. Voy a pasar directamente a la interfaz gráfica para que ustedes tengan una idea de cómo pueden utilizarlo. Entonces acá, si por ejemplo yo tengo un puente como este, un puente de acero curvo, nosotros podemos rotar el modelo en cualquier momento en el software utilizando la tecla de control y el botón del medio del mouse, como pueden ver acá sin ningún problema. Se puede rotar 360 grados, como sea que desee el usuario. Acá, como les mencioné, tenemos el Worktree. Si por ejemplo yo quiero verificar cuáles son las secciones que están utilizando el material de acero, yo puedo directamente ver las propiedades de ese material haciendo clic derecho, o también puedo hacer doble clic y ver qué material está asignado a cuál elemento. Como pueden ver acá. Y de ahí sucesivamente yo puedo ir verificando cada una de las propiedades que estén asignadas al modelo. Como pueden ver acá tenemos algunos links y también podemos ver las diferentes cargas aplicadas. También podemos generar tablas. Estas tablas son compatibles con Excel. Podemos modificar las tablas, por ejemplo las tablas de carga, como esta, haciendo clic derecho. Si vemos acá el menú principal, podemos ver que son que podemos ir asignándole cada una de las propiedades, como son la estructura o la generación de los nodos y elementos, y las propiedades acá directamente. En el caso de que quieran cambiar las unidades están acá abajo, en la parte inferior, y estas pueden ser cambiadas en pre y post proceso. Entonces pueden hacerlo antes de correr el análisis o después, sin ningún problema. Ya pasando a los tipos de elementos que tenemos disponibles en el software, el Media Civil tiene una gran cantidad de elementos que podemos utilizar para simular el comportamiento de una estructura. Tenemos elementos en 1, 2 y 3 dimensiones que podemos utilizar. Ya va a depender del tipo de estructura que vamos o que estemos haciendo. Pero con esta extensiva base de elementos podemos básicamente modelar cualquier cosa. Tenemos elementos, los típicos elementos beam, elementos truss o elementos frame. Y tenemos ya los elementos en 2 dimensiones, los diferentes tipos de plate y plane strand. Y también los elementos sólidos, que son de 3 dimensiones. Otra de las características del software es que es compatible con diferentes softwares externos, como son el AutoCAD o MicroStation. Nosotros podemos importar, en el caso de que los usuarios tengan una geometría en DXF, en MicroStation, en AutoCAD, pueden importar la geometría directamente y con eso se ahorran el modelado en el Midas. Le pueden asignar layers a cada uno de las líneas en el DXF y ahí pueden ir importando los layers y asignándole las propiedades de los materiales como también las secciones. La importación en el software se hace con diferentes tipos de elementos. Si por ejemplo tenemos líneas, el software automáticamente importa las líneas como elementos BIM, las superficies, los surfaces del MicroStation o AutoCAD, los importa como elementos plate al igual que los faces en 3 dimensiones. Entonces con eso podemos ahorrarnos mucho tiempo lo que es la modelación de la estructura. Otra de las cualidades que tiene el software es que podemos definir materiales, propiedades de los materiales dependientes del tiempo. Entonces, en el caso de que tengamos un puente de acero, por ejemplo, un puente compuesto con el tablero de acero o un puente segmental, podemos asignarle propiedades como fluencia y retracción y la fuerza de compresión del concreto. Tenemos diferentes códigos disponibles, les voy a mostrar ahora en el software cómo pueden aplicarlo, pero ustedes pueden simular lo que serían las etapas constructivas y ver el comportamiento de la estructura debido a estos esfuerzos generados por estas propiedades. Entonces, si quieren ver al corto plazo la fuerza de compresión del concreto, pueden asignarle la cantidad de días y utilizar la función de la fuerza de compresión. O si quieren ver los efectos de fluencia o monitorear sería el comportamiento de la estructura a los 10.000 días, como lo pide
el código ASHTO, también pueden realizar este tipo de análisis. Entonces, para eso podemos ir directamente a la estructura o al software y podemos ir a la pestaña de propiedades. Acá en la pestaña de propiedades tenemos las propiedades básicas y también tenemos la opción de Time Dependent Material. Aquí podemos definir la fluencia y la retracción, como también la fuerza de compresión del concreto. Entonces, si seleccionamos la fluencia y retracción, podemos agregar esta o definir la función debido a diferentes códigos. Tenemos disponible el código ASHTO, que es el más utilizado en Latinoamérica. También tenemos el CBFIP, que es internacional. Y también tenemos algunos códigos europeos y asiáticos. En el caso de que ustedes seleccionen alguno de los códigos, pueden insertar las propiedades de acuerdo al código. Y el software automáticamente dibuja la gráfica o le asigna la gráfica generada por estas propiedades. En el caso de que ustedes quieran utilizar algún otro código o quieran utilizar una función, si ya hicieron un ensayo y saben cómo se comportaría el concreto, ustedes tienen la opción de definir por el usuario, en donde pueden definir una función directamente. Ustedes pueden copiar y pegar desde Excel la función y pueden generarla desde acá y asignarla al modelo. Entonces tienen varias opciones. Lo mismo con la fuerza de compresión del concreto, si quieren monitorear este tipo de comportamiento. También tenemos diferentes códigos disponibles que pueden utilizar. Entonces lo definen y luego se lo asignan a los materiales. En ese tipo de, por ejemplo, en este puente de acá, nosotros hemos hecho un análisis de etapas constructivas en donde podemos verificar cómo se comportaría es un puente de acero, cómo se comportaría la sección compuesta y la sección no compuesta. En el MIDA Civil podemos monitorear este tipo de comportamiento, ya que tenemos un tipo de sección que nos permite definir o separar las partes. Entonces, en este caso, hemos definido una sección compuesta con el tablero, como pueden ver acá. Podemos asignarle las propiedades dependientes del tiempo. Y el software nos va a mostrar las propiedades antes de ser compuesta, solamente con la viga y después con el tablero. También las propiedades a largo plazo, fluencia y retracción, como pueden ver acá. Entonces, si tenemos un puente compuesto, podemos también asignarle algo que se llama etapas constructivas para los puentes o para las secciones compuestas, en donde nosotros le indicamos al software dónde vamos a activar cada cosa. Entonces, si tenemos un puente de acero compuesto, podemos primero activar las vigas y luego podemos asignarle el tablero y asignarle alguna edad al tablero. Entonces, si el tablero tiene 0 días y queremos monitorearlo, 10 días, podemos asignarlo acá. Con eso podemos ver el comportamiento de la sección compuesta y de la sección no compuesta, como pueden ver acá, para cada una de las etapas. Acá yo tengo definidas 3 etapas. Una primero con los pilares, luego otra con las vigas y luego otra con el tablero, como pueden ver acá. Entonces podemos monitorear este tipo de sección de puentes. Ya dentro de las secciones, el software puede manejar diferentes tipos de secciones. Tenemos las secciones estándares o una base de datos con diferentes tipos de secciones, como pueden ver acá. Tenemos las secciones estándares, las secciones de acero y compuestas por acero y concreto, secciones combinadas. También tenemos las secciones típicas de acero, como pueden ver aquí en esta presentación. Y tenemos ya las secciones de preesfuerzo. Tenemos un wizard de secciones de preesfuerzo, en donde podemos definir las dimensiones de la misma y podemos utilizarla en el modelo. También tenemos diferentes tipos de secciones compuestas. Y también tenemos la opción de definir las secciones por el usuario, como pueden ver acá. Estas secciones, si vamos a la pestaña de propiedades, podemos agregarlas acá. Si vamos a secciones, tenemos un cuadro de diálogo como este, en donde aparecen los diferentes tipos de secciones. Y con ayuda de esta imagen podemos definir las propiedades, ya sea las dimensiones. Aquí tenemos en las diferentes
pestañas los diferentes tipos de secciones. Entonces, si por ejemplo yo selecciono una sección de preesfuerzo, me puedo guiar de la imagen para definir las dimensiones de la misma, como pueden ver acá. Lo mismo para las secciones compuestas. Tenemos diferentes tipos de secciones compuestas, como también las secciones compuestas de acero y concreto, como pueden ver en esta imagen. Ya pasando a lo que es el modelado en sí, la generación de elementos. Como ustedes saben, en los elementos finitos nosotros tenemos diferentes tipos de elementos. Entonces podemos generar, los elementos finitos son basados en nodos y elementos. Entonces podemos realizar un modelo basado en de nodo a nodo, o podemos generar una grilla y generar el modelo en sí. Y también hemos creado lo que son los elementos en una curva. Hemos insertado las propiedades de AutoCAD, que son las generaciones de los elementos en una curva. Entonces, como pueden ver acá, como ustedes los usuarios están ya acostumbrados a generar archivos de dibujos en DXF o en AutoCAD o en MicroStation, ustedes pueden generar las curvas o los círculos directamente con estas propiedades. Por ejemplo, hacer un arco con 3 puntos o hacer un arco con el centro y 2 puntos. El software le permite realizar este tipo de modelado. También tenemos una opción que se llama Extrude o el Extrude Elements, en donde podemos generar elementos desde nodos a elementos lineales, de elementos lineales a plates y de plates a solids. Entonces, con esta opción podemos generar diferentes tipos de estructuras y, por ejemplo, voy a ir al software, les voy a mostrar. Aquí vamos a ver la generación de un nuevo archivo. Abro un proyecto nuevo en este botón y luego procedo a definir los nodos. Voy a utilizar la opción de Extrude y también les voy a mostrar cómo se realiza la creación de los elementos. Entonces los elementos, como les mencioné, se puede realizar de nodo a nodo. Para esto puedo crear un nodo acá. Lo voy a crear en el origen, que sería este nodo de acá. Ahí lo pueden ver. Y de ahí voy a utilizar la función de Extrude. Voy a la pestaña de elementos y utilizo la opción de Extrude Elements. Esta opción de Extrude la pueden encontrar acá en este menú desplegable, como también la pueden encontrar en el Ribbon Menu, que es este botón de acá. También lo pueden encontrar haciendo clic derecho y utilizando la opción Extrude. Entonces, como pueden ver, pueden generar el modelo de diferentes formas. Tienen varias opciones de cómo ustedes se sientan más cómodos generar el modelo. Entonces, aquí voy a utilizar el Extrude y voy a extrudir desde nodo elemento lineal. Acá le asignaría las propiedades de materiales y secciones. En este caso puedo definir un material. Puedo agregar acá desde la base de datos. Utilizo el concreto. Y acá tenemos la base de datos de concreto. Voy a utilizar el ASTM. Tenemos códigos internacionales también. Y aquí puedo definir el concreto. Luego paso a la pestaña de sección en este botón de acá. Y voy a definir una sección rectangular. Para hacerlo un poco más simple. Utilizo el Solid Rectangle. Y aquí puedo utilizar la opción definida por el usuario para las dimensiones. Acá. Y luego de esto, aquí están cargadas las secciones y los materiales que yo definí. Voy a utilizar esta opción y aquí le voy a indicar al software hacia dónde voy a extrudir este elemento. Lo voy a extrudir en el eje vertical, que sería el Z, y lo voy a hacer 5 veces. Lo aplico acá y aquí podemos ver la sección. Puedo venir acá para cambiar el color de la sección. Si vamos a Display Option y vamos a cambiar el material acá.
Luego de esto, lo que voy a hacer es que voy a generar un plate desde estos dos elementos. Entonces voy a seguir utilizando la opción de extrude. Y en este caso voy a utilizar extrude desde elemento lineal hasta hacia elemento plano. Acá defino el grosor. Puedo definir el grosor directamente en este botón. Y luego le indico al software hacia dónde quiero extrudir este elemento. Utilizo la opción de extrude y ahí podemos ver que se generó el plate. Luego de eso yo puedo utilizar la opción de extrude de elementos plano a sólido acá. Y luego puedo generar un sólido desde este botón de acá. Lo aplico y ya con eso puedo generar un sólido, como pueden ver acá. Y ahí pueden continuar generando su modelo. Otra de las cosas que nosotros tenemos son que nos pueden ayudar para generar el modelo, son los diferentes wizards. En Mida Civil tenemos, si van al menú de estructuras, pueden ver que tenemos diferentes tipos de wizards. Acá. Estos wizards, con unos pocos clics y alguna definición de las propiedades, pueden generar el modelo completamente. Tenemos wizards de concreto, de losa de concreto, o también tenemos para box culverts o puente de alcantarilla, y ya también tenemos wizards más avanzados para lo que serían los puentes segmentales. Dependiendo del tipo de construcción que se utilice para los puentes, tenemos diferentes wizards que podemos utilizar. Entonces tenemos el FCM, el Free Cantilever Method, los volados sucesivos, Movable Scaffolding System, Incremental Launching, dependiendo de qué tipo de construcción vayan a utilizar, el software automáticamente genera las propiedades y el modelo completo. También tenemos wizards para puentes más avanzados que ustedes pueden utilizar, como son puentes atirantados o puentes colgantes. Y con esos podemos obtener algunas pretensiones de los cables automáticamente. Nosotros también estamos en el proceso de implementación del wizard de puentes de acero compuesto. Como ustedes saben, ese tipo de puentes es muy utilizado en el día a día, pero puede ser, como tiene tantos elementos, puede ser un poco tedioso para modelar. Entonces, para eso nosotros estamos desarrollando lo que es el wizard de puentes. Es algo como este, en donde el wizard genera, muchos ingenieros quieren hacer el análisis de ese tipo de puentes, utilizando un modelo de que tenga solamente plates, como es este de acá, en donde las vigas y el tablero está completamente modelado con elementos plate. O también muchas veces los ingenieros quieren utilizar algo como un híbrido, donde tengan una parte que sea con elementos plate o una parte con elementos frame. Entonces, para eso nosotros hemos desarrollado un wizard en donde el software puede realizar ambos tipos de elementos. Todo plate, todo beam, todo frame, todo o mitad plate, mitad beam, dependiendo de cómo el usuario lo quiera realizar. Este wizard les voy a mostrar cómo se va a ver. Este es el layout. Está compuesto básicamente de 4 pestañas. Tenemos el layout de la sección, tenemos la pestaña de cargas, también tenemos la pestaña del reforzamiento. Entonces, en el layout, ustedes pueden especificarle al software si ustedes están utilizando o van a realizar un puente curvo. Acá ustedes especifican el centroide, lo pueden traer también desde AutoCAD. Y también pueden especificar si tienen algún desviaje. Aquí pueden especificar el ángulo de desviaje o pueden especificar algún radio en el caso de que vayan a utilizar un puente curvo.
También tenemos, el software genera automáticamente los tipos de condiciones de borde. Entonces, si ustedes tienen un puente integral, el software le asigna a los resortes un puente integral. Si tienen un puente híbrido, el software también le asigna el puente híbrido. Y de aquí pueden definir las secciones de los pilares, como también de los abutments. Luego pasando ya a lo que sería la pestaña de las secciones, aquí ustedes pueden definir el grosor del tablero, como también el material del mismo. El material también de la viga y la sección de la viga que vayan a utilizar. También pueden especificar los bracings que vayan a utilizar, o los diafragmas que vayan a utilizar en el puente, y el software los va a generar automáticamente. Aquí pueden definir si tienen algún tipo de splice, si es simétrico, y el software luego de eso puede generar el puente completo. Luego ya pasando a la pestaña de cargas, estamos desarrollando las propiedades de las cargas que vamos a utilizar. Entonces ustedes acá pueden aplicar el DC y el DW, que son especificados, diferentes tipos de cargas especificadas por el AASHTO, antes de ser la etapa compuesta y luego de ser compuesta. Tenemos que aplicar diferentes tipos de carga y ustedes pueden elegir o especificar la magnitud de estas cargas acá, como pueden ver. Si tienen alguna barrera o si pueden especificar el peso propio del concreto y el software se lo va a asignar a la estructura. También, como ustedes saben, en este tipo de puentes hay que monitorear las etapas constructivas. Y aquí tenemos la pestaña de las etapas constructivas. Podemos indicarle al software dónde vamos a activar el tablero, cuándo vamos a activar las vigas y cómo va a ser la etapa constructiva de ese tipo de puentes. Luego ya pasando a la pestaña del reforzamiento, también podemos considerar el reforzamiento del tablero en el software. Y para eso tenemos esta pestaña. Podemos generar el reforzamiento de diferentes formas, como pueden ver acá. Ustedes pueden especificar si quieren utilizar una línea o si quieren utilizar un punto para definir el reforzamiento, un círculo, una polilínea, como sea que ustedes quieran reforzar la estructura, ustedes lo pueden hacer directamente acá. Luego de especificar estas propiedades, el software va a generar el puente completo. Esta implementación la vamos a hacer en la próxima versión del MIDA Civil. En este año hicimos la implementación del diseño de este tipo de puentes de acero compuesto y ahora vamos a implementar a principios del próximo año, a final de este año, vamos a implementar la generación automática de este tipo de puentes con el Wizard. Otra de las propiedades que tenemos disponibles para cambiar los parámetros de los elementos. Entonces hay veces que queremos rotar algún tipo de elemento y muchas veces no tenemos la facilidad de hacerlo. Entonces en el Civil tenemos la forma de realizar este tipo de cambios de diferentes maneras. Podemos ir a la tabla de elementos. Todas las tablas están disponibles en el software de estructuras, de cargas y son modificables directamente desde tablas, compatibles con Excel también, o también podemos hacerlo desde el worksheet o vamos a elementos y cambiar elementos, los parámetros de los elementos. Entonces, si por ejemplo yo le asigno a esta viga, si yo le asigno una sección de acero, por ejemplo voy a cambiar acá, voy a utilizar una sección típica. Si yo utilizo una sección de acero como esta, o voy a agregar una sección nueva para mostrarle la opción del drag and drop que tenemos disponible, voy a definir una sección de acero, de las típicas de ISC. Voy a utilizar la base de datos para definir la ISC y aquí tenemos la sección. Si yo hago doble clic en la primera sección que yo generé anteriormente, se van a seleccionar todos los elementos que tengan esa sección. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar esas propiedades, si hay algo que hice mal o solamente quiero cambiar las propiedades de ese elemento, puedo utilizar la opción de drag and drop, en donde yo selecciono este elemento, arrastro hacia la ventana de modelo y lo suelto y automáticamente se cambia la sección.
drag and drop, con eso se cambia. Así de fácil pueden ustedes cambiar las secciones o modificar el modelo. Entonces, en el caso de que ustedes quieran rotar este elemento en particular, ustedes pueden venir a hacer clic derecho y utilizar la opción de cambiar los parámetros de los elementos. Entonces acá tenemos la opción de cambiar el eje local del elemento. Y aquí le voy a asignar un ángulo de 45 grados. Y voy a seleccionar solamente estos dos de acá para que ustedes vean el cambio. Le aplico el cambio y ahí podemos ver cómo el software cambia la sección. Entonces ahí ustedes pueden acomodar la sección a como ustedes quieran realizarla en el modelo. Otra de las propiedades que es también muy importante es los datos de masa. Muchas veces tenemos que convertir parte de la carga a masas o también tenemos que convertir el peso propio de la estructura a masas. Y para eso tenemos las diferentes opciones. Tenemos la opción de convertir cargas a masas o podemos asignar una carga nodal si quieren simular alguna máquina o algún elemento que tenga una gran masa, pueden asignar cargas nodales. O también pueden utilizar la opción de convertir el peso propio de la estructura a masas. Para esto, vamos a la pestaña de cargas y aquí tenemos la información relacionada a las masas, como pueden ver agrupada. Y para esto, si ustedes quieren modelar una carga, una masa nodal, pueden seleccionar esta opción. Y aquí pueden seleccionar la propiedad de la masa. O también convertir parte de la carga a masas, en donde pueden convertir cargas nodales o cargas sobre elementos BIM o cargas de piso a masas. Para su análisis sísmico lo pueden realizar. También tenemos la opción, si vamos a Structure y seleccionamos la opción de Structure Type, aquí ustedes tienen la opción, el botón de acá para convertir el peso propio de la estructura a masas. Con la densidad, el programa calcula el peso propio de la estructura. Y ya con este botón ustedes pueden asignar la masa a ese peso propio. Ya pasando a las condiciones de borde, tenemos diferentes tipos de condiciones de borde en el programa donde ustedes pueden simular lo que sería algún tipo de conexión o lo que sería algún tipo de apoyo. En este caso, la principal es los apoyos. Tenemos los tipos supports, en donde podemos simular apoyos fijos, pin, totalmente empotrado, y podemos restringir los diferentes, los 6 grados de libertad o algún grado de libertad para simular ese tipo de apoyo. También tenemos algo que se llama Point Spring Supports, en donde podemos básicamente simular las condiciones del suelo. El MIA Civil es capaz de realizar la interacción suelo-estructura, y para esto hemos generado diferentes tipos de resortes que podemos utilizar para simular las propiedades del suelo y su comportamiento. En este caso tenemos de los Point Spring Supports, tenemos 4 tipos de resortes, resortes lineales, resortes de solo compresión o solo tensión. Usualmente lo utilizamos cuando tenemos algún tipo de losa de cimentación. Y estos reaccionarían solamente cuando trabajan a tensión o cuando trabajan a compresión. Y también tenemos el multilineal. Con el multilineal ustedes pueden simular las propiedades no lineales del suelo. Otra de las características que tenemos es el Surface Spring Support. Este tipo de resorte también se utiliza para simular las condiciones del suelo, y el mismo puede ser especificado debido al coeficiente de balasto. Con el coeficiente de balasto del ingeniero geotecnista podemos obtenerlo directamente, y con esto podemos simular las propiedades del suelo. Para este tipo de resortes tenemos el Nodal Spring Support y tenemos los resortes distribuidos. Aquí tenemos el Nodal Spring Support, en donde el software puede generarlo directamente con el coeficiente de balasto en ambas, con los factores K en cada una de las direcciones,
O también tenemos la opción del resorte distribuido en el caso de que ustedes tengan una viga en la cimentación o tengan algún tipo de plate y quieran distribuirlo sobre el plate. Pueden utilizar la opción de los resortes distribuidos y pueden simular el comportamiento del suelo con este tipo de resortes. Otra de las condiciones de borde que más se utilizan en el programa son los elastic links o los links elásticos. Estos son básicamente utilizados para conectar miembros por medio de un resorte. Puede ser rígido, un resorte general, o también puede ser de solo tensión o solo compresión, o un resorte multilineal. Aquí, por ejemplo, tenemos una viga, un cajón, y tenemos un pilar. En esta imagen podemos simular el comportamiento de los apoyos. Si por ejemplo tenemos algún tipo de aislador o tenemos simplemente algún tipo de apoyo, podemos generar este apoyo utilizando los links elásticos y podemos conectar estos apoyos al centro de la viga utilizando los links rígidos, al igual que podemos conectar estos elementos al pilar utilizando este tipo de links. Entonces, en puentes específicamente, este tipo de link elástico, es utilizado mayormente. Como les comenté, nosotros podemos realizar la interacción subestructura, por tanto, podemos modelar la subestructura en el programa. Y para eso, si queremos conectar la subestructura con la superestructura, tenemos que realizar algún tipo de conexión. Entonces, puede ser directamente con los nodos o también lo podemos realizar con los links. Si vamos al programa y vamos a la pestaña de Boundaries, aquí tenemos los apoyos. Entonces, si ustedes quieren definir algún tipo de apoyo, por ejemplo, en este plate de acá, ustedes pueden seleccionar los nodos, por ejemplo, estos 3 nodos de acá, y pueden restringir los grados de libertad que ustedes deseen. Si, por ejemplo, quieren simular un apoyo completamente empotrado, pueden restringir todos los grados de libertad y el programa va a generar un símbolo como este. El programa genera un hexágono en donde cada uno de los triángulos que componen ese hexágono representa un grado de libertad. Si por ejemplo yo quiero modificar este apoyo y solamente quiero liberar o quiero restringir los desplazamientos, que sería la parte D, la R son las rotaciones. Si quiero solamente restringir los desplazamientos, puedo utilizar la opción de Replace para reemplazar ese apoyo que ya existe. Y el software me va a mostrar los grados de libertad que están restringidos, como pueden ver acá. También tenemos los Point Spring Supports que les comenté, en donde pueden generar los resortes, especificar cada una de las direcciones en donde pueden definir las constantes de los resortes, solo tensión o solo compresión, y los resortes multilineales también, como pueden ver acá. Si quieren utilizar los Surface Spring Supports, aquí también pueden utilizar resortes nodales o también los resortes distribuidos. Aquí definen el tipo de elemento donde lo van a asignar, si tienen un plate o un sólido, y luego le especifican el coeficiente de balasto acá. Especifican el coeficiente de balasto, luego seleccionan los elementos que vayan a cargar y luego lo asignan directamente. Luego de esto, podemos seleccionar los Elastic Links directamente desde acá. También si vamos a Boundaries, tenemos los Elastic Links acá. O también si vamos a Boundaries acá, tenemos los Elastic Links. Entonces tenemos varias opciones. Si queremos ver los links elásticos, podemos seleccionar el tipo general, en donde ustedes pueden especificar las propiedades de los resortes en cada dirección. O también un link rígido, o también un link multilineal. Si ustedes quieren simular algún tipo de no linealidad o algún tipo multilineal, lo pueden realizar acá. Luego de eso tenemos algo que se llama Beam and Release. Esta es una opción en donde podemos liberar
grados de libertad específico en un punto del puente. Muchas veces nosotros podemos utilizar este tipo de liberación también en las etapas constructivas, y muchas veces se utilizan en puentes de acero en donde, bueno, queremos asumir que no hay transferencia de momento, y para eso utilizamos este tipo de boundary condition o condición de borde. Aquí podemos especificarle al software qué tipo o cuál parte o cuál grado de libertad queremos liberar en cada parte de los nodos, y con eso podemos simular que haya o no haya transferencia de momento o de carga de fuerza. Como pueden ver acá, cada uno de los grados de libertad pueden ser liberados utilizando esta condición de borde. Otra de las opciones que tenemos son los links rígidos. Entonces, por ejemplo, si queremos conectar nodos entre sí, y si estos nodos no se pueden mover, podemos hacer algo como este. Por ejemplo, en esta viga, esta parte de la viga, esta apertura la queremos analizar. Para eso utilizamos o mallamos toda la viga o toda esta parte, y utilizamos links rígidos para conectar la parte superior, la parte inferior con la parte central de la viga. Para eso podemos liberar también algún grado de libertad en el caso de que sea necesario, y conectar todos los nodos con un clic, luego de seleccionarlos. Otra de las opciones también es, podemos cambiar el eje local de los nodos. Muchas veces cuando tenemos algún puente curvo, esto es necesario para obtener, por ejemplo, las reacciones acá en este modelo, para obtener las reacciones en la dirección donde vaya el puente. Entonces, para eso podemos definir los ejes locales de los nodos, y podemos rotar los mismos y ver cómo serían las reacciones, por ejemplo. Otra de las características que podemos hacer son el factor de escala del ancho efectivo. Esto especifica si, por ejemplo, tenemos un cajón en nuestro puente, podemos cambiar o reducir el ancho efectivo para los momentos de inercia de la sección. Aquí podemos cambiar el Y, que sería la inercia en Y, y podemos utilizar el código para que el software automáticamente le cambie el factor del ancho efectivo. Ya pasando a las cargas, en el programa podemos generar diferentes tipos de cargas. Podemos generar cargas estáticas y cargas dinámicas. Cualquier tipo de carga que ustedes tengan en la estructura la podemos simular acá. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos las cargas estáticas, el software puede definir las cargas estáticas, y también podemos asignarle los tipos de carga. Entonces, con esos tipos de carga, el software automáticamente genera las combinaciones. Entonces, eso nos ahorra mucho tiempo en el sentido de que no tenemos que realizar o aplicarle un factor de escala a cada una de las combinaciones. También tenemos la opción de definir el peso propio de la estructura. Como les mencioné anteriormente, con la densidad el programa automáticamente puede calcular el peso propio de la estructura, y solamente tenemos que asignar un factor de escala. Otra de las opciones que tenemos son las cargas típicas sobre elementos BIM. Podemos cargar cada elemento, un grupo de elementos, como pueden ver acá, con cargas típicas en forma trapezoidal, cargas concentradas, cargas y momentos o cargas uniformes. Otra de las opciones que también tenemos es la generación de las cargas hidroestáticas. Si ustedes tienen algún puente en donde vayan a modelar, si quieren modelar algún tipo de abutment, ustedes pueden realizar o asignar la carga hidroestática. No tienen que hacerla manualmente, ni calcular manualmente cada uno de los puntos, sino que el software, ustedes tienen diferentes opciones para generar ese tipo de carga. Ustedes pueden definir con una función que ya les voy a mostrar, donde el software puede aplicar la carga directamente. Puede ser lineal o puede ser una curva. Ya les voy a mostrar ahora. Otra de las cargas que tenemos también es la carga de presión, en donde si ustedes quieren aplicar alguna carga de viento, por ejemplo,
El software automáticamente puede, con la sección, puede aplicarle la carga distribuida. También lo puede hacer en forma trapezoidal, como ustedes desee realizar. Otra de las opciones que tenemos son las cargas de temperatura. Muchas veces o muchos códigos nos requieren, dependiendo del tipo de puente, que realicemos un análisis de carga de temperatura. Si ustedes tienen un cajón o si ustedes tienen algún tipo de puente en donde ustedes necesiten realizar este tipo de análisis, o si están en un país en donde el cambio de temperatura es drástico, dependiendo de las temporadas, ustedes necesitan ese tipo de análisis. Entonces, para eso ustedes pueden definir un tipo de temperatura como es para el sistema o alguna carga nodal o sobre algún elemento, o pueden definir el gradiente de temperatura también. Este es básicamente utilizado para simular los esfuerzos que generan el cambio de temperatura. Claro. Todas estas cargas ustedes la pueden aplicar en la pestaña de cargas. La tenemos acá. Si por ejemplo queremos aplicar una carga estática, podemos definir el caso de carga estático acá. Por ejemplo, la carga muerta. Le asignamos el caso de carga, dead load. Y aquí también tenemos las cargas estáticas. Aquí tenemos el peso propio, self weight, en este botón. Y ahí le asignamos el caso de carga que acabamos de definir. Si quieren definir el peso propio, pueden asignarle el factor de escala de 1. Es negativo porque es en el eje Z, que es el eje vertical, hacia abajo. Y también tenemos diferentes tipos de cargas. Si quieren aplicar una carga nodal, podemos aplicarla acá. Si por ejemplo queremos aplicar una carga en este nodo de acá, podemos especificarle al software la magnitud y la dirección. Sería en el FX, X global, que sería en esta dirección de acá. Lo aplicamos y ahí podemos ver la carga nodal aplicada en ese nodo. También tenemos cargas sobre elementos BIM, como les comenté. Si por ejemplo yo quiero cargar este elemento, voy a cargar esta parte de acá. Puedo especificar cualquier tipo de cargas. Por ejemplo, una carga uniforme. Y le especifico la dirección. Voy a utilizar el mismo eje X. Y ahí podemos ver, si rotamos el modelo, podemos ver la carga aplicada sobre esos elementos. También tenemos la carga hidrostática, como les comenté. Si vamos acá, podemos utilizar o definir la carga hidrostática. Acá, si por ejemplo ustedes quieren cargar este plate, ustedes pueden especificarle al software si van a cargar un plate o pueden cargar un sólido. Y pueden definir la carga como carga lineal con esta función de acá, o también como una curva. Para la curva podemos definir la función, aquí la tenemos acá abajo, en donde ustedes pueden definir las variables. Luego de definir las propiedades, el software les va a asignar la carga hidrostática, si no tienen que calcularlas manualmente. Y ya pasando a lo que sería la carga de presión, podemos venir utilizar la opción de Temp Pressure Pre-Stress, y aquí podemos definir las cargas de temperatura. Podemos definir la temperatura del elemento con la temperatura inicial y final. También el gradiente de temperatura, el software puede asignarlo a plates o a los elementos BIM, o también para las secciones. El software puede calcular automáticamente la altura de la sección y asignar los cambios de temperatura. Otra de las cargas importantes en este tipo de estructuras son las cargas móviles. Para definir las cargas móviles, nosotros hemos implementado los códigos internacionales, como son el AASHTO, Eurocódigo y algunos códigos asiáticos, como también el código canadiense. Aquí tenemos, podemos también, en el caso de que el vehículo que utilicen en los respectivos proyectos no esté en la base de datos, también tienen la opción de definirla por el usuario, como pueden ver aquí abajo. Y el software puede correr el análisis de cargas móviles. Este tipo de análisis puede ser de varias formas, ya les voy a mostrar. En el análisis de cargas móviles tenemos la opción de definir un elemento lineal, o también podemos definir un crossbeam.
Este es el método de distribución de la carga móvil. Entonces, si nosotros definimos, le decimos al software, yo quiero utilizar un line element. Este se utiliza usualmente en lo que son los modelos que llamamos spine models. Esos son cuando tenemos solamente un elemento a lo largo del puente. Por ejemplo, tenemos un cajón, solamente tenemos que utilizar un elemento. En el caso de que tengamos un puente con vías compuestas, por ejemplo, tenemos que hacer un procedimiento que se llama grillage, en donde tenemos que asignar las diferentes vigas y conectarlas transversalmente con algo que llamamos cross beams. Entonces, dependiendo del tipo de puente que vayan a realizar o de modelo, ustedes pueden hacer la distribución de la carga sobre los elementos y sobre los cross beams. En el caso de que ustedes lo hagan sobre los elementos o los line elements y ustedes definan alguna excentricidad, el software automáticamente va a aplicar la carga sobre ese elemento y también el momento generado por esa excentricidad. Si ustedes utilizan el cross beam, el software, ya ustedes van a tener definidas las cargas transversales o los elementos transversales, y el software básicamente lo que va a hacer es que va a aplicar la carga y dependiendo de cómo sea el espaciamiento entre las vigas, va a distribuir la carga hacia las vigas. Les voy a mostrar ahora en un modelo. En este modelo, por ejemplo, nosotros podemos definir la carga móvil. Primero definiendo, bueno, aquí ya tengo definido, pero los voy a mostrar ahora. Si ustedes van a la pestaña de cargas, ustedes pueden seleccionar algún código que vayan a utilizar. Si, por ejemplo, yo utilizo el HTML, el RFD, puedo definir las cargas o la línea de tráfico o la superficie de tráfico. Si voy acá a la línea de tráfico, la superficie usualmente se utiliza cuando tenemos el tablero con plates. En este caso, si tenemos la línea de tráfico, tenemos, voy a definir el nombre, línea 1, por ejemplo. Aquí nosotros podemos definir alguna excentricidad. Voy a definir una excentricidad, el espaciamiento de las llantas. Tenemos la opción de definir sobre el elemento lineal. En este caso, si ven acá, tenemos una línea de elementos, por tanto voy a utilizar esa función. Y aquí tenemos la dirección de movimiento. Podemos seleccionar los dos extremos del puente y con eso podemos definir la línea de tráfico con la excentricidad, como pueden ver acá. Luego de esto procedemos a definir los vehículos. Como pueden ver, todo es de izquierda a derecha. Entonces definimos los vehículos, podemos definir un estándar o utilizar la opción definida por el usuario, en donde ustedes pueden especificar el espaciamiento y las cargas aplicadas por los vehículos y las llantas. O pueden agregar un estándar. Aquí voy a utilizar el HL93. Podemos especificar el Dynamic Allowance. Acá. Y luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a definir los casos de carga. Entonces, ustedes pueden definir los casos de carga acá. Pueden agregar un caso de carga con el nombre. Pueden especificar los factores de presencia múltiple. Y luego de eso pueden agregar y definir el número mínimo y máximo de líneas cargadas. Agregamos la línea de tráfico y ya ustedes pueden ver acá que están definidas las propiedades. Voy a correr el modelo para que ustedes vean cómo podemos verificar ya los resultados. En este slide podemos ver que el software también tiene algo que se llama trazador de cargas móviles, en donde el software les dice o les indica a ustedes dónde está o dónde se posiciona el camión que causa el mayor efecto sobre alguna reacción, sobre algún nodo o sobre algún elemento. Entonces, si vamos acá, podemos seleccionar en la pestaña de resultados, podemos ver los momentos, las deformaciones, las reacciones y todo acá agrupado en la pestaña de resultados. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, el momento generado, pueden utilizar la opción de Beam Diagram
y pueden definir el momento generado mínimo por ese caso de carga. Aquí podemos ver el momento, si agregamos acá, podemos ver el momento generado por ese caso de carga. En el caso de que ustedes quieran ver dónde se posiciona el camión que causa el mayor efecto sobre algún elemento en específico, tenemos la opción de el Moving Load Tracer, que es el trazador de cargas móviles. Si ustedes quieren ver el momento generado sobre algún elemento, vamos a decir, este elemento de acá, pueden hacer clic en este botón, seleccionar el elemento, la componente, si quieren ver alguna parte del elemento o quieren ver el momento o la carga axial, dependiendo de la componente, lo seleccionan acá. Y aquí pueden ver posicionado el camión que genera el mayor momento sobre ese elemento, en ese punto de acá. Si ustedes ven acá, pueden ver la magnitud de los ejes del camión también. Y pueden ver la leyenda con el momento generado. El software también genera la línea de influencia, como pueden ver acá, del camión en esa posición. Yo utilicé el Line Element. En el caso de que ustedes quieran hacer un análisis de cargas móviles con un modelo como este, que es un modelo con grillage, con una grilla, en donde tenemos que definir las vigas principales y tenemos que conectarlas con vigas transversales, como son esas que están acá. Para eso utilizamos el tipo de línea de tráfico, utilizamos la opción de distribuirlas a los cross beams. Entonces nosotros utilizamos este tipo de distribución en donde el software básicamente lo que hace es que transmite la carga móvil a estas vigas transversales y estas vigas transversales la transmiten a las vigas longitudinales. Entonces esas serían las dos opciones de definir la carga móvil cuando tenemos elementos beam. Ya cuando tenemos los elementos plates, podemos definir la carga móvil utilizando la superficie de tráfico y ahí solamente tenemos que definir los puntos y el software automáticamente asigna sobre los elementos plate. Otra de las de los tipos de análisis que tenemos son los análisis de espectro de respuesta. Nosotros en el software tenemos una base de datos con los espectros de respuesta. Si por ejemplo acá vamos a la pestaña de cargas y seleccionamos la opción de Seismic, aquí ustedes de izquierda a derecha van a definir la función primero, en un cuadro de diálogo como este, en donde tenemos la función del espectro. Acá podemos definir por códigos internacionales, como pueden ver acá, las funciones del espectro. Estamos trabajando en la implementación de la localización de los espectros en los países de Latinoamérica, pero mientras tanto tienen la opción de generarla por el AASHTO o también el software especificándole los parámetros pueden aplicar el espectro automáticamente, o también en el caso de que ustedes tengan un espectro como este, una función como esta, ustedes pueden directamente desde el Excel hacer clic derecho, copiar y luego pegarlo con control V acá y automáticamente pueden generar el espectro. No tienen que generar un archivo de texto, no tienen que generar nada, solamente copiar y pegar y con eso se activa. Luego de esto, los casos de carga definen la dirección, el modo de combinación. Tenemos varios modos de combinación, como pueden ver acá, disponibles para los modos de vibración. Y ya con eso pueden definir el espectro de respuesta. Por último, tenemos las combinaciones de carga. El software puede generar automáticamente las combinaciones de carga por diferentes códigos internacionales. Tenemos el AASHTO. Y también tenemos códigos internacionales y estas combinaciones de carga también pueden considerar las etapas constructivas. Pueden considerar solamente las cargas estáticas, solamente las etapas constructivas o ambas etapas. O ambos tipos de carga, perdón. Para generar las combinaciones de carga vamos a la pestaña de resultados, seleccionamos Load Combination
Y aquí, por ejemplo, seleccionamos el concreto, autogeneramos acá y seleccionamos el código ASHTO, por ejemplo. Aquí podemos ver las combinaciones de servicio y de fatiga, por ejemplo. En el caso de que ustedes quieran generar una combinación de carga, ustedes pueden especificarlas acá directamente, por ejemplo, combinación 1. Y pueden agregar cada uno de los factores a cada una de las cargas aplicadas. Con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Vamos a tener 2 sesiones más. En 2 semanas vamos a tener una y luego la semana siguiente, en donde vamos a ver ya la generación de un modelo completo de un puente de acero y un puente de concreto. Si tienen alguna consulta, por favor la pueden realizar en la ventana del chat. Muchas gracias a todos por participar y por su atención. Si tienen alguna consulta, también la pueden hacer directamente a nuestro correo. El mío es e.santos@midasuser.com o al correo de Midas Latinoamérica en leamidas@midasuser.com. Ahí nuestro equipo de soporte puede responder sus consultas también.